Buenos días, a mí me pidieron los compañeros y las compañeras que me refiriera brevemente al contexto en que nace el movimiento renovador sandinista hace 22 años. A mí me parece importante primero mencionar algunos elementos del contexto internacional. En primer lugar, yo siempre hago referencia a lo que se vivió entre noviembre del 89 y febrero del 90. En noviembre del 89 se da la caída del muro de Berlín. En diciembre del mismo año se da la intervención norteamericana en Panamá y en febrero de 1990 el Frente Sandinista pierde las elecciones en Nicaragua. Estos tres hechos tuvieron obviamente consecuencias posteriores. El primero es que la caída del muro de Berlín fue el inicio de la desaparición de la comunidad socialista como tal. Un año o 2 años después, en diciembre del 91, se daría la desaparición de la Unión Soviética y subsiguientemente la desaparición del socialismo en Europa. La intervención norteamericana en Panamá significó el afianzamiento y la demostración de la hegemonía política y militar de los Estados Unidos en América Latina. Y la pérdida por parte del Frente Sandinista de las elecciones en febrero de 1990 reveló la incapacidad del Frente Sandinista hasta ese momento de continuar gobernando bajo las circunstancias que lo había hecho en los últimos 10 años. La situación era insostenible por la guerra, por la ayuda norteamericana a las fuerzas opuestas en el terreno militar a la revolución y también porque la economía se encontraba en un estado realmente insostenible. Pero hay que recordar también que las elecciones de febrero de 1990 se dan de manera adelantada como consecuencia de los acuerdos de Esquipulas, que en estos días están cumpliendo 30 años. Es decir, los acuerdos de Esquipulas obligan al Frente Sandinista en ese momento a adelantar las elecciones. Esos son elementos del contexto internacional y regional. Por otro lado, dentro del Frente Sandinista, durante los 10 años de la revolución, se daban debates más o menos subterráneos sobre el rumbo de la revolución, de cómo estaban las cosas, de qué había que hacer. Sin embargo, estos debates eran aplastados o postergados por la prioridad que significaba la defensa de la revolución, las tareas de la economía y en el último año el reto de ganar las elecciones en febrero de 1990. Con la pérdida electoral, el Frente Sandinista sufre un sacudión, un trauma que obliga o debió haber obligado al Frente Sandinista a poner los pies en la tierra y reflexionar sobre lo que había significado la derrota electoral y las lecciones que había que aprender de ese hecho que se había dado en Nicaragua y de leer la nueva realidad mundial y regional. Entonces, después de la derrota electoral se inician más abiertamente debates, intercambios, opiniones sobre el rumbo que debía tomar el Frente Sandinista. Pero la primera demanda de muchos de nosotros era la necesidad de democratizar al Frente, para que una vez democratizado el Frente Sandinista se pudiera discutir amplia y libremente la nueva estrategia. Sin embargo, hay que señalar aquí que la cúpula controlada por Daniel Ortega y quienes lo rodearon en ese momento impidió ese debate. De todas maneras se llega al primer congreso del Frente Sandinista en el 91 y allí mismo hay ya distintas corrientes, distintas opiniones, pero el control de Ortega se mantiene. Yo solo quiero mencionar, por ejemplo, que de esta manera aquella dirección nacional dijo que se iba a ratificar en el cargo a ellos agregando solamente a Sergio Ramírez y a René Núñez. Y se impidió, por ejemplo, a pesar que había importantes sectores del Frente Sandinista que demandábamos la integración de Dora María a la dirección nacional, pero lo impidieron. Y no obstante, los resultados del Congreso, que tuvieron cosas pintorescas, había representación de Arena, había representación del PSOE. Por cierto, la representante del PSOE, Elena Flores, se retiró en protesta del Congreso del Frente Sandinista, el primer Congreso, porque estaba presente Jerry Batusana, que es la expresión política del ETA, del terrorista ETA. Bueno,
son estas algunas pinceladas que doy sobre cómo el propio Congreso del Frente Sandinista reflejó la diversidad de opiniones, de criterios que había. Del 91 en adelante los debates, las cosas no cambiaron mucho, y en la cúpula de Ortega empezó a privatizar al Frente Sandinista, a impedir, a excluir. Entonces, entre el 91 y el 94 va tomando forma la demanda de conformar al menos una nueva corriente o un nuevo partido. En febrero de 1994 se da a conocer el documento Por un Sandinismo que regrese a las mayorías, que es sin duda el antecedente más importante de la fundación del MRS, que se da en mayo de 1995. Yo quiero destacar que la fundación del MRS significa, en primer lugar, una ruptura con el Frente Sandinista de Ortega, con ese Frente Sandinista que ha sido privatizado y que ya se perfilaba un proyecto personal, un proyecto donde la familia y el círculo de poder más cercano a Ortega era el que iba a detentar el control del partido y por supuesto con las aspiraciones de llegar al poder. El MRS nace primero como como una manera de la ruptura, representa una ruptura con esas posiciones. Si nosotros planteamos desde que nace el MRS, somos un partido programático, es decir, tenemos un programa, unos principios, unos estatutos, y esos son los que van a regir la vida y las posiciones del partido. Por supuesto hay liderazgo, y desde entonces ya los había muy fuertes dentro del MRS, pero son los programas y los estatutos los que rigen nuestra conducta política. Y eso al mismo tiempo significa una ruptura con una tradición política nefasta que ha habido en Nicaragua, que es que los partidos políticos y las propuestas se han conformado alrededor de caudillos, llámese Chamorro, llámese Zelaya o llámese Daniel Ortega. Esa es una segunda particularidad del surgimiento del MRS. Y la tercera, diría yo, es que el MRS rescata la ética sandinista histórica, la ética de la guerrilla, la ética de Sandino, la ética en la política, actuar según lo que se dice, ser coherente, ser consecuente con los principios. De tal manera que estos son algunos elementos, creo yo, que señalan la importancia del surgimiento del MRS, que a 22 años que tenemos ya de existir, realmente hemos sido consecuentes con el planteamiento de ser democráticos al interno, de sostener la democracia como una condición indispensable para conseguir la justicia social para todos en el país. Espero que estas breves reflexiones sean útiles para estas jornadas de formación que estamos iniciando. Muchas gracias.